Revelación divina del Salmo 27, oración milagrosa para protección y victoria sobrenatural. Hoy, mis hermanos, en Fe era una tarde oscura y tempestuosa en el pequeño pueblo de San Miguel, donde María, madre devota, se encontraba atrapada entre el abrazo de la desesperación y la fe. Su amado hijo, el pequeño Diego, solo de 7 años, yacía en una cama de hospital, luchando contra una enfermedad que lo había llevado al borde de la muerte. Mientras la tormenta rugía afuera en su corazón, una tormenta de dudas se desataba. Las palabras del médico resonaban en su mente como un eco desgarrador: no hay más que podemos hacer. Sin embargo, María sabía que en su interior había una luz que no podía ser extinguida. A pesar de la oscuridad que la rodeaba, ella decidió invocar el poder del Salmo 27, con lágrimas en los ojos, y el corazón palpitando con fervor, se dirigió a la capilla del pueblo. Era un lugar de milagros, donde cada rincón parecía susurrar historias de sanación y esperanza. Al entrar, la luz de las velas danzaba suavemente, creando un ambiente casi místico. Allí, frente a la imagen de la Virgen de Guadalupe, María se arrodilló en un banco de madera desgastada y empezó a orar con una voz temblorosa pero fuerte. «El Señor es mi luz y mi salvación, de quien temeré», repitió, cada palabra resonando poderosamente en el aire, como un canto a lo sobrenatural. Las paredes de la capilla parecían vibrar con su fe. María sentía como si el mismo cielo estuviera escuchando su súplica. Al salir, miradas de su comunidad la seguían, algunos amigos le ofrecían dulces palabras de aliento, otros, con preocupación en sus ojos, le sugerían aceptar la dura realidad. Sintió pesadez en su pecho, era como si el enemigo de la fe tratara de escarbar en su esperanza. Pero en ese instante recordó: ¿qué sería de nosotros sin la esperanza que nos da Dios? En una explosión de valor, decidió organizar una vigilia por su hijo, convocando a todos para que su fe fuera una sinfonía que llegara hasta el cielo. La plaza comenzó a llenarse, el murmullo se transformó en oración. Un verdadero mar de corazones unidos clamaba a Dios. Las velas iluminaban sus rostros, y los cantos resonaban como un eco divino en la noche. La atmósfera, cargada de expectativa, se volvió un campo donde el poder de la fe se manifestaba. Y justo cuando la angustia quería nublar su corazón, María sintió una paz que la envolvía, un abrazo del Creador que inundaba su ser. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, haz clic en la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora vamos a continuar. Cuando regresó al hospital, una sensación de determinación la llenó. El médico se acercó, su rostro sombrío parecía llevar noticias de tristeza, pero un clamor colectivo de oración ascendía, llenando la sala de un poder casi palpable. Un viento fresco atravesó la habitación, y una luz brillante pareció desbordar del corazón de cada fiel presente. El ambiente se volvió tenso, la comunidad, unida en súplica, contenía el aliento. ¿Sería este el momento en que Dios, en su infinita bondad, soltaría su milagro sobre ellos? Las palpitaciones del corazón de María resonaban en el silencio, donde el eco de sus oraciones se erguía, esperando la respuesta de los cielos. La ferviente oración de la comunidad penetraba en el aire, como un suavísimo murmullo que ascendía hasta las alturas. María sentía cada palabra que las lenguas de fe pronunciaban, resonando como un eco en su alma. Miraba al pequeño Diego en su pequeña cama, y su corazón anhelaba que el milagro ya estuviese en camino. Afuera, la tormenta parecía amainar, el viento ya no aullaba, y la lluvia se había convertido en un suave susurro. Era como si la creación misma se preparara para un cambio. Un silencio sagrado se apoderó del lugar, como una pausa antes de un estallido de gloria. De repente, un médico entró en la habitación, interrumpiendo el clamor celestial que abrazaba a la familia. Su cara mostraba sorpresa, no era el semblante que María esperaba. El hombre se quedó un momento en la puerta, como si absorbiera la luz de la fe que iluminaba la sala. «No entiendo lo que está sucediendo aquí», dijo, su voz temblando. «Es la fe», respondió María, elevando la mirada con determinación. «Es la fe la que nos sostiene. Y tú, doctor, también puedes ser parte de este milagro». En su mirada había una confianza que desarmaba cualquier duda. Un rayo de luz entró por la ventana, iluminando el rostro de Diego,
y en ese instante, algo extraordinario sucedió. La sala, antes fría y silenciosa, ahora se llenó con un calor suave y envolvente. Los fieles que esperaban en el pasillo comenzaron a orar en voz alta. Las voces se unieron en un clamor ferviente, desafiando las dudas y la desesperanza. María sintió que ese momento era como un caleidoscopio de posibilidades, donde cada oración lanzaba luz y esperanza en una dirección, creando un patrón divino. Diego, respirando con dificultad, comenzó a abrir los ojos lentamente. María se arrodilló junto a su cama, las lágrimas brotando de alegría y asombro. «Hijo, ¿estás despierto?», exclamó abrazándolo con ternura. El niño sonrió débilmente, pero en su rostro había un destello de vida. «Mamá, ¿dónde estoy?», preguntó, su voz aún un susurro. «Estás en el hospital, hijo, pero no estás solo. Todo va a estar bien. Dios está contigo», contestó María, su voz llena de amor y fe. La presencia de Dios parecía tangible en esa habitación, se sentía como si una fortaleza espiritual se alzara entre ellos. Un coro de alabanzas estalló afuera mientras la comunidad se alegraba por la buena noticia. Pero María sabía que esto era solo el principio. Había orado por un milagro, y ese milagro estaba sembrando una nueva vida, una nueva esperanza. A medida que el médico se acercaba para examinar a Diego, la atmósfera se volvió vibrante. Él puso su mano en la frente del niño y sonrió, asombrado por la mejora. «Esto es increíble», murmuró como si nunca hubiera esperado ver esa chispa de vida. La comunidad comenzó a entrar, expresando su gozo. Risas y llantos de felicidad llenaron la sala. Cada abrazo, cada palabra de aliento se sentía como un regalo del cielo. La fe de María había dado frutos. Pero en lo más profundo de su ser, sabía que aún había más por venir. Dios no se detiene aquí, pensó mientras miraba a su hijo rodeado de amor. El Señor tiene un propósito más grande. Mientras la alegría invadía la habitación, un nuevo reto se acercaba. Ella sentía en su espíritu un llamado a seguir adelante, a abrir su corazón a lo que aún está por revelarse. Así como la tormenta había dado paso a la luz, la fe de María la prepararía para lo que vendría. La historia de ellos no había terminado. ¿Qué más traería Dios en su plan? ¿Cuáles serían las nuevas revelaciones que se manifestarían a medida que su fe y su amor se expandían? La intriga del siguiente capítulo podría cambiarlo todo. María observaba a su hijo con una mezcla de alabanza y asombro. La luz del sol, que había sido censurada por la tormenta, ahora llenaba la habitación con calidez. «Dios, has escuchado nuestras oraciones. Te alabo», murmuraba mientras las lágrimas de gratitud corrían por sus mejillas. Diego, aunque aún débil, parecía más fuerte. Su mirada se volvió hacia la comunidad que lo rodeaba, y los ojos de todos brillaban con el reflejo de la esperanza renovada. Los murmullos de alegría resonaban en el aire, como melodías celestiales, y las manos se alzaban con alabanzas. La voz de un anciano cargada de emoción rompió el silencio. «Hay poder en la oración. Dios ha obrado en este lugar». Las palabras del anciano resonaron en el corazón de María, y un nuevo impulso de fe comenzaba a surgir en su interior. Sintió que Dios la llamaba a ser más que expectante, ella debía ser una portadora de su luz. La victoria no termina aquí, pensó con determinación, mientras el médico revisaba a Diego con atención y cuidado, aún incrédulo ante la mejoría. «¿Puedo hacer algo más por ti, doña María?», preguntó el médico, sus ojos buscando la sabiduría que había claramente en el rostro de la madre. Su hijo está mejor, pero el camino aún será largo. Sin titubear, María sintió que las palabras que debía pronunciar venían de lo más profundo de su ser. «Lo que necesitamos es seguir orando. Él ha iniciado una obra, y la fe de esta comunidad seguirá trayendo milagros», respondió con firmeza. Los que estaban cerca la escucharon con atención, como si un puñado de fuego empezara a prender en sus corazones. Los abrazos y risas continuaron, pero María sabía que el cielo estaba preparando algo aún más grande. La atmósfera estaba cargada de posibilidades infinitas, y la brisa que entraba por la ventana parecía llevar consigo un mensaje divino. Al caer la tarde, María decidió que debía buscar un espacio donde pudiera estar a solas con Dios. Se dirigió a la capilla del hospital, un lugar pequeño pero lleno de paz. Al entrar, la luz del atardecer iluminaba los vitralitos, creando destellos de color que danzaban sobre las paredes. Con su corazón abierto comenzó a orar. «Señor, tu palabra dice que eres mi luz y mi salvación. ¿De quién he de temer?
Recordó el Salmo 27, repitiendo cada frase mientras una oleada de paz la envolvía. Si tú estás conmigo, nada me puede hacer daño. Las palabras se convirtieron en un escudo y una espada en su espíritu. Mientras oraba, sintió una conexión intensa con lo divino. Las preocupaciones y el miedo comenzaban a desvanecerse. Hoy ella se estaba armando de fe no solo para ella, sino también para su familia y comunidad. En su corazón, sabía que los retos que aún debían superar no podrían compararse con el poder de Dios, y así, en medio de su súplica, una idea floreció. Si Dios me ha mostrado su poder y ha comenzado la obra de sanación en Diego, ¿por qué no compartir esta fe con otros? Necesitamos un testimonio. María comenzó a trazar un plan en su mente. Una reunión en la iglesia, donde compartirían testimonios de fe, donde otros pudieran experimentar la misma esperanza. La idea ardía en su interior como el fuego del Espíritu Santo. Cuando salió de la capilla, el ambiente era diferente. Las sombras de la noche comenzaban a agrandarse, pero en su corazón, había una luz iluminando su camino. Mientras se dirigía de regreso, algo palpó en su pecho como un susurro del Espíritu: aún hay más por venir. La certeza se asentó en su espíritu, dejando una pregunta que resonaba con fuerza: ¿qué testimonio estaba por nacer de esta historia? María sentía que el verdadero viaje apenas comenzaba. El sol asomaba tímidamente por el horizonte, pintando un cielo de colores cálidos. María despertó en un estado de anticipación, como si cada fibra de su ser estuviera vibrando con un nuevo propósito. La idea de reunir a la comunidad y compartir la obra de Dios en Diego la llenaba de emoción. Mientras se preparaba, sus pensamientos giraban en torno a la poderosa experiencia que había vivido. ¿Y si muchas más personas pueden sentir esta esperanza? Si yo pude ser tocada, ¿qué no podría hacer Dios por ellos? Meditaba. Con un gesto decidido, se colocó una blusa blanca, que simbolizaba su fe renovada, y salió de casa. Al llegar a la iglesia, el bullicio del lugar la recibió como un cálido abrazo. Los hermanos y hermanas estaban llegando, algunos con sonrisas, otros con miradas de curiosidad. María sonrió al ver a la congregación, que había sido un pilar durante el tiempo de sufrimiento por la enfermedad de Diego. Hoy será el día, se repitió en su mente. Se acercó al púlpito sintiendo el peso de las miradas y las expectativas de su comunidad. El anciano que había orado por Diego unos días atrás se encontraba en la primera fila, y sus ojos brillaban de expectación. Queridos hermanos y hermanas, comenzó María, su voz firme y clara. Hoy estamos aquí para alabar a Dios, para contarles lo que ha hecho, y para fortalecer nuestra fe como comunidad. Se sintió invadida por el poder del Espíritu mientras relataba la historia de la sanación de su hijo, cada palabra impregnada de amor y gratitud, las manos levantadas y los amén resonaban fuerte en la iglesia. María continuó compartiendo cómo la oración había sido su refugio y su fortaleza. Cada palabra se convirtió en un ladrillo que cimentaba la fe en los corazones de quienes la escuchaban. La atmósfera se tornó cargada de electricidad espiritual, uniendo a todos en una sinfonía de fe. Había en la iglesia un joven llamado Samuel, conocido por sus luchas personales. Mientras escuchaba a María, algo en su interior empezó a agitarse. Recordó un tiempo en que la oscuridad parecía invadir su vida, pero esa misma luz que ahora iluminaba el rostro de María comenzó a brillar en su corazón. ¿Podré yo también tener esa fortaleza? Se preguntaba en silencio. Al finalizar su testimonio, María hizo una invitación: si alguien necesita una oración, si alguien siente que está en una batalla, venga hacia aquí. Hoy es el día de recibir liberación y sanación. Poco a poco, las personas comenzaron a acercarse, y el ambiente se llenó de alabanza y súplicas. María oraba apoyando sus manos sobre quienes se acercaban, sintiendo como cada uno de ellos entregaba sus cargas. Las lágrimas caían y los abrazos se entrelazaban en un abrazo de comunidad poderosa. De repente, mientras oraba por el joven Samuel, sintió una presencia distinta. Una energía dulce y contundente llenó el aire, y las palabras fluyeron de su boca sin que ella las pensara: yo declaro libertad en el nombre de Jesús. Cada cadena se rompe, cada carga se aligera. Tú no estás solo, Samuel. Al escuchar esas palabras, sintió que algo en su interior se quebraba. Como si las sombras que lo habían perseguido durante tanto tiempo, ahora se desvanecieran. Una paz profunda se apoderó de él, y por primera vez en años, sonrió con esperanza. La congregación continuó orando, sus voces elevándose en un clamor conjunto. María sintió como si la iglesia se llenara de una atmósfera de milagros,
un lugar donde la fe estaba siendo renovada y los corazones eran sanados, una paz indescriptible llenaba el lugar. ¿Pero qué pasaría después? ¿Qué más iba a hacer Dios en esa comunidad? Con una sonrisa en el rostro y un corazón expectante, María se dio cuenta de que este era solo el comienzo. Al momento de despedir a la congregación, una sensación de urgencia surgía en su interior. Una pregunta resonaba: ¿cómo podrían vivir esa fe día a día? Mientras la noche caía, María sabía que esta historia apenas había comenzado. ¿Qué más tenía preparado Dios para ellos? El aire fresco de la mañana trajo consigo un nuevo propósito. María caminaba en dirección a la iglesia, cargando un cuaderno lleno de notas. Su corazón latía con fuerza, como si cada palabra escrita estuviera esperando salir al mundo. Las experiencias de ese día previo la habían cambiado. Había sentido la presencia de Dios de una manera que nunca antes había experimentado y sabía que debía compartirla con su comunidad. Al llegar, se encontró con un grupo de jóvenes reunidos en la plaza frente a la iglesia. Sus risas eran música para sus oídos, pero María notó que había un ambiente de incertidumbre en sus ojos. Se acercó y sin esperar a que alguien hablara, dijo: «Hermanos, ¿qué los trae aquí hoy?». Una de las jóvenes, Ana, con ojos llenos de inquietud, respondió: «María, algunos de nosotros estamos enfrentando batallas. La vida a veces parece oscura y no sabemos a dónde acudir». Esas palabras calaron hondo en María. No solo pensó en su propio viaje de sufrimiento, sino también en cómo cada uno llevaba su carga. Dios nos invita a ser luz en la oscuridad. Quiero que hoy recordemos juntos el Salmo 27, dijo con seguridad. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién voy a tener miedo? ¿Lo sienten?, añadió mientras el grupo comenzaba a conectar con la fuerza de aquellas palabras. María los reunió en un círculo y a medida que compartían, las historias comenzaron a florecer. Uno a uno hablaron de sus luchas, la familia de Pedro atravesando problemas económicos, la angustia de Ana por sus estudios, y la incertidumbre de Samuel en su búsqueda de propósito. Mientras escuchaba, María sentía que el Espíritu Santo se movía entre ellos, uniendo sus corazones en amor y esperanza. Hoy, aquí bajo esta luz, les invito a declarar que nuestras batallas no nos definen. Repitan conmigo: el Señor es mi luz. Instó María con fervor. Al unísono, sus voces elevaron una declaración de fe, retumbando entre las paredes de la iglesia. La atmósfera cambió, cargada de una energía palpable. Las sonrisas regresaron, y la incertidumbre comenzó a disiparse. En ese momento María se dio cuenta de que la sanación no solo provenía de la respuesta a sus oraciones, sino también de la comunidad reunida. La unión de sus corazones en fe era un milagro en sí mismo. Vamos a orar. El Señor tiene poder para darnos victoria. No solo es el Dios que sana, sino también el que protege y guía. Cerremos los ojos, sugirió, mientras todos oraban en voz alta. María podía sentir que el lugar se transformaba. Señor, te pedimos protección acampando a nuestro alrededor, que cada temor se disipe en tu luz, imploró, sintiendo como sus palabras tocaban cada corazón presente. Al abrir los ojos el grupo parecía renovado, e incluso Alejandro, un joven más reservado, habló con valentía: «Quiero aprender más, quiero ser parte del cambio. Quiero que todos saben que no estamos solos». María sonrió al escuchar esas palabras. El llamado de Dios se extendía, y la fe se avivaba no solo en ella, sino en cada uno de ellos. Esto es solo el comienzo, dijo, y se sentó junto a ellos. Había un aire expectante, todos deseaban explorar más de las promesas de Dios juntas. Mientras el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, el grupo, lleno de ideas y planes, trazaba cómo compartir esta experiencia con otros. Un sentimiento de expectativa llenaba el aire. ¿Qué sucederá después? La luz del atardecer iluminó sus caras mientras María reflexionaba sobre el alcance de lo que Dios podía hacer. Sabía que a medida que avanzaban habría más retos, pero también más oportunidades de ver la gracia de Dios prevalecer. Nuestra historia aún está escribiéndose, lo mejor está por venir, pensó María mientras se levantaba con el grupo, sintiendo que nuevos caminos se abrían ante ellos. ¿Acaso esa comunidad podría ser el faro de luz para otros en necesidad? El tiempo pasó volando mientras María y su grupo de jóvenes compartían ideas y sueños. Las risas y la energía en el aire estaban cargadas de promesas. Pedro, con su voz enérgica, empezó a comentar sobre cómo podrían organizar una reunión la próxima semana para compartir las experiencias de fe en la comunidad.
La idea resonó en todos, llenando los corazones de esperanza. Quiero invitar a todos mis amigos, decía Ana, iluminando su rostro con una sonrisa, pero mientras hablaban, María sintió como su corazón se llenaba de una mezcla de emoción y un ligero temor. ¿Cómo podían dar este paso tan grande? La duda asomaba en su mente, pero justo en ese instante recordó las palabras del Salmo 27. Ya había experimentado el poder de la oración y la unidad, así que decidió expresar lo que sentía. Amigos, comenzó, sé que hemos sentido la luz de Dios entre nosotros hoy. Pero también sé que cuando empezamos a caminar hacia lo desconocido, el temor puede aparecer. Sin embargo, quiero que sepamos que no estamos solos. Esto es un viaje de fe. Al mirar sus rostros, vio la resonancia de sus palabras. Algunos asintieron, otros tenían la mirada fija, pensando en cómo aplicar aquella luz en sus vidas. ¿Qué tal si hacemos una oración juntos, pidiendo dirección para este nuevo paso? Sugirió María, viendo cómo el grupo comenzaba a conectar de nuevo. Cada uno se acomodó en un círculo. Mientras cerraban los ojos, el silencio se hizo presente, envolviendo el parque como un suave abrigo. María alzó la voz: Señor, aprendemos de ti y buscamos tu guía. En este nuevo paso, queremos sentir tu luz. Danos visión y coraje para seguir avanzando, incluso cuando el miedo quiera detenernos. Sentía que la oración no solo se elevaba, sino que encendía una chispa en cada corazón presente. Al abrir los ojos, un aire renovado los envolvió. Alejandro se animó y compartió una idea: podríamos hacer un mural con nuestras historias de fe. Algo que muestre cómo Dios nos ha guiado. Así, otros verán que no están solos. La idea provocó una explosión de comentarios entusiastas, y pronto se gestó un plan. Así, la tarde avanzaba y la conversación se llenaba de creatividad. Cada historia, cada experiencia, iba sumando al mural de su fe colectiva. Al final, mientras comenzaban a despedirse, María sintió que algo importante estaba surgiendo de su unidad. Era más grande que ellos mismos, como si Dios estuviese esculpiendo una visión sobre el lienzo de sus corazones. Recuerden, dijo María antes de separarse, cada paso que damos juntos es un paso hacia la luz. No importa lo que venga, el Señor es nuestra protección y nuestra victoria. Los jóvenes comenzaron a dispersarse, pero el eco de sus expectativas llenaba el aire. María se quedó un instante más, observando cómo sus amigos se alejaban. El sol se había ocultado por completo, pero la luna brilla con fuerza, recordándole que la luz siempre encuentra su camino, incluso en la oscuridad. Mientras se dirigía a casa, su mente estaba llena de preguntas. ¿Estaban verdaderamente listos para el camino que se abría ante ellos? La emoción se entrelazaba con el miedo de lo desconocido, pero un versículo venía a su mente: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. María sentía que lo mejor aún estaba por venir. La historia de ellos ya no era solo de lucha, sino de transformación. Cada joven se convertía en portador de luz, y al mirar hacia el horizonte, un nuevo pensamiento floreció en su corazón: ¿qué revelaciones aún guardaba Dios para ellos en este camino de fe recién iniciado? María llegó a casa con una sensación de expectativa en el corazón. La noche estaba envuelta en un manto estrellado y, mientras se acomodaba, no pudo evitar volver a pensar en la oración que había compartido con sus amigos. Sentía que algo importante se gestaba, como el inicio de una tormenta de bendiciones. El murmullo de sus palabras todavía resonaba en su mente, y sabía que su comunidad estaba a punto de experimentar un cambio significativo. A la mañana siguiente, despertó con el canto de los pájaros. Una luz dorada se filtraba por la ventana, trayendo consigo una mezcla de calma y vibrante energía. María se sentó en la mesa, tomando una taza de café humeante entre sus manos, y comenzó a orar. Señor, gracias por este nuevo día. Dame la sabiduría para guiar a mis amigos y dame el valor para enfrentar lo que viene. Mientras oraba, algo en su interior se transformaba. Imaginó el mural que pronto llenarían con sus historias, y esto le trajo una sonrisa. Pero a la par, un pensamiento inquietante se deslizó en su mente: ¿qué pasará si no les gusta? ¿Y si no tienen experiencias suficientemente poderosas para compartir? El escepticismo estaba a la puerta de su corazón, como un extraño que toca con gentileza. No obstante, decidió no dejarse llevar por esa sombra. Ella sabía que las historias de fe, al igual que los hilos de una tela, se tejían juntas para formar un tapiz hermoso y diverso. Cada historia cuenta, murmuró para sí misma. En ese instante sintió una paz que la envolvía,
el día transcurrió rápido, y pronto llegó la esperada reunión en el parque. Al llegar, María encontró a sus amigos predispuestos y emocionados, el grupo rebosaba energía creativa. Cada uno llegó con ideas para el mural, unas más locas que otras, pero eso le añadía sabor a la creación que estaban por iniciar. Fue un momento mágico lleno de risas, debates animados y abrazos cálidos. Mientras trabajaban en el mural, algo especial sucedió. Juan, un joven tímido del grupo, tomó la palabra y comenzó a contar su historia. Habló de un momento oscuro en su vida, cuando sintió que había golpeado fondo. Un día, mientras caminaba solo, miré al cielo y pedí ayuda. En ese instante sentí el abrazo de Dios. Supe que nunca estaba solo y que siempre hay luz, incluso en las sombras. Las palabras de Juan atravesaron el grupo como un viento fresco. Sus compañeros lo miraban con admiración. Uno tras otro comenzaron a compartir experiencias similares, las lágrimas brillando en sus ojos mientras recordaban momentos de encuentros divinos. Cada testimonio era un ladrillo en el mural, y juntos estaba construyendo no solo una obra de arte, sino un monumento de fe colectiva. María sentía que la presencia de Dios era palpable entre ellos. Era como si cada historia liberara luz en sus corazones. Los rostros se iluminaban, y la atmósfera se llenó de risas al recordar cómo Dios había obrado en sus vidas. Pero al mismo tiempo, el corazón de María latía con preguntas: ¿qué pasará el día de la presentación? ¿Habrá resistencia de otros? A medida que quedaba poco para finalizar el mural, se dio cuenta de que el verdadero reto no era solo compartir sus historias, sino ser valientes al abrirse a una comunidad más amplia. Dios nos ha hecho portadores de luz, pensó. No podemos quedarnos en nuestra burbuja. Con esa nueva convicción, María propuso: ¿qué tal si invitamos a la comunidad a una gran revelación de este mural? Será un evento donde cada uno podrá compartir su travesía de fe. Un murmullo de emoción recorrió el grupo y aunque algunos tenían dudas, otros veían la oportunidad de tocar vidas. Esa noche, mientras se despidieron, María sintió que lo que estaban comenzando era una aventura que desbordaba más allá de ellos. Un abrazo tierno del grupo, cada uno con su historia y luz propia, la iluminaba. Lo que Dios tiene preparado para nosotros es asombroso, pensó María al mirar el mural lleno de color y vida. El amanecer de un nuevo día se esperaba lleno de revelaciones. ¿Qué desafíos y bendiciones les aguardaban en la exhibición del mural de sus almas? María se despertó antes del alba, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Los preparativos para la exhibición del mural ocupaban cada rincón de su mente. Mientras el sol comenzaba a asomarse, ella se sentó por un momento, cerró los ojos y ofreció una sencilla oración. Señor, guía nuestros pasos. Que cada visita al mural sea una conexión contigo. Cuando llegó al parque, el aire fresco de la mañana la abrazó. A su alrededor, los miembros del grupo ya comenzaban a llegar, cada uno con una chispa de entusiasmo en sus ojos. María, todavía inquieta, observó cómo algunos colgaban banderas coloridas mientras otros organizaban las sillas y mesas. Había un palpitar en el ambiente como si la tierra misma estuviera expectante por las historias que se iban a contar. Mientras todo se preparaba, María notó que Juan estaba sentado solo en una banca, su expresión un poco melancólica. Se acercó a él y con cariño, le preguntó: ¿todo bien, amigo? Juan suspiró, pareciendo un poco perdido. Es solo que me pregunto si todos entenderán lo que queremos transmitir, y si realmente esto hará una diferencia. María se sentó a su lado y lo miró a los ojos. Juan, cada historia cuenta. Tu luz brilla en la oscuridad, y eso es lo que realmente importa. No estamos aquí solo por el mural, estamos aquí para compartir lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Las palabras no tienen que ser perfectas, solo necesitan ser sinceras. Cuando los preparativos finalmente concluyeron, todos se reunieron alrededor del mural. La pintura vibrante representaba sus luchas, victorias y momentos de fe. Con un nudo en la garganta, María se puso al frente y con una voz firme, comenzó a compartir su propia historia. Habló de su viaje personal, de cómo había sentido la presión del mundo, pero también de cómo había experimentado la fidelidad de Dios en tiempos difíciles. Las miradas de sus amigos brillaban con cada palabra, y a medida que terminó su testimonio, una ola de valentía pareció deslizarse entre el grupo. Uno a uno comenzaron a ofrecer sus propias vivencias. Ahí estaban las historias de superación, de amor perdido y encontrado, de esperanza restaurada en medio de tormentas. La atmósfera vibraba con el poder de sus relatos.
A medida que compartían, unas lágrimas brotaban y risas resonaban, el aliento de Dios se sentía en cada rincón, cada palabra era un ladrillo que fortalecía su comunidad, pero un susurro inquieto surgió en el fondo. Algunos de los presentes, que hasta ese momento habían escuchado con atención, comenzaron a murmurar entre ellos. María sintió como una sombra de inquietud se posaba sobre el ambiente. ¿Qué pasará si no les gusta? ¿Y si esto no es suficiente? La inquietud regresaba con fuerza y la sonrisa se le borró de los labios, sin embargo, recordó a su amigo Juan en la banca, el eco de su última conversación resonando en su mente. Decidió dar un paso de fe y habló con firmeza: hoy somos un reflejo de nuestras historias. No solo estamos aquí para exhibir un mural, sino para mostrar cómo Dios transforma vidas. Aunque algunos no entiendan, su luz es para ser compartida, sin miedo. Los murmullos se apaciguaron, y en ese instante, la unión del grupo se sintió más fuerte. Con cada historia compartida, la resistencia se disipaba, dejando lugar a un ambiente de amor y aceptación. Finalmente, el evento se cerró con una oración, donde todos juntos elevaron sus voces al cielo. La gratitud impregnaba el aire, y María experimentaba una paz indescriptible. ¿Acaso el desafío no era solo compartir sus historias, sino también enfrentar sus temores y dudas? Y mientras cada uno salía del parque, el eco de las historias todavía resonaba en sus corazones. Pronto, la noticia del mural comenzaría a correr, y con ella la curiosidad de aquellos que se resistían. ¿Aguantarían sus corazones el sentir de sus relatos en el tejer de la comunidad? Solo el tiempo lo diría. La brisa matutina continuaba acariciando el parque cuando María despidió a sus amigos y se dirigió a casa. Su corazón latía con fuerza, todavía sobrecogido por la experiencia compartida. El mural, que había sido solo un lienzo en blanco, era ahora un vibrante testimonio de fe y unidad. Sin embargo, en su interior, una inquietud persistía. ¿Qué pasaría ahora? La sensación de expectativa se mezclaba con el temor a lo desconocido. Mientras se preparaba para el día siguiente, se sentó en su cocina con una taza de café. Mirando por la ventana, comenzó a recordar cada historia que se había compartido en el parque. Una imagen en particular la atravesó, la mirada de Juan, llena de esperanza y miedo. En ese instante decidió que ese sentimiento no podía quedar ahí, tenía que desbordarse. Ella no podía prever cómo otros recibirían su esfuerzo, pero sabía que su deber era compartir la luz que Dios le había dado. A lo largo de los días siguientes, el murmullo sobre el mural creció. La gente comenzaba a llegar, algunos atraídos por la curiosidad, otros por la necesidad de un poco de luz en sus vidas. Con cada visita que recibía, el grupo de amigos se reunía nuevamente. María observaba cómo la gente se detenía frente al mural, sus rostros reflejando curiosidad y, en algunos casos, un rayo de esperanza. Una tarde especialmente soleada, mientras un grupo de jóvenes conversaba animadamente frente al mural, Juan se acercó animado con una noticia que hizo que el corazón de María se acelerara. «Tienen que escuchar esto». Una familia se detuvo hoy y comenzaron a llorar al ver lo que habíamos pintado. Nos dijeron que estaban pasando por un momento difícil y que el mural les había dado fuerza. Eso es un milagro. Sus ojos brillaban iluminados por un nuevo fervor, la palabra milagro resonó en la mente de María. ¿No era eso lo que todos estaban buscando? Esa conexión con lo divino, ese momento en que el cielo tocaba la tierra y las esperanzas comenzaban a florecer. Esa misma noche María, inspirada por los relatos que había oído, decidió organizar un encuentro especial en el parque. Quería invitar a la comunidad a compartir sus propias historias de transformación, de cómo Dios había estado presente en sus propias vidas. Vamos a darle voz a nuestras luchas y victorias, se decía, sintiendo el fuego de la misión arder en su interior. Los días previos al encuentro fueron frenéticos, llenos de preparación y oración. María y sus amigos pasaban horas planeando, decorando y orando, buscando la dirección divina. La energía que sentían era palpable, como si algo hermoso estuviera por surgir. El parque, que había sido testigo de sus vulnerabilidades, ahora se convertía en el escenario de una noche de testimonios y oración, donde todos serían invitados a abrir su corazón, y el día del encuentro llegó. Los corazones palpitaban y cada uno de los asistentes trajo un aura de expectativa. Pero dentro de María una pregunta persistía: ¿realmente podrá esto provocar un cambio? ¿Y si la comunidad se resiste a abrirse? Aún así, decidió entregarse al momento confiando en que el Espíritu Santo guiaría sus pasos.
La velada comenzó con risas y canciones, pero pronto se tornó más intensa. Cuando los testimonios comenzaron a fluir, la atmósfera se llenó de un poder transformador. María sintió que cada historia era un ladrillo en la construcción de algo más grande, una muralla de fe que desafiaba la oscuridad del mundo. Sin embargo, en medio del clamor de voces y lágrimas, la sombra de una figura se alzaba al borde de la reunión. Una mujer cubierta por el dolor observaba en silencio, desbordante de incertidumbre. Era evidente que ella luchaba con su propia batalla, y en ese instante María sintió que las miradas del grupo se posaban sobre ella, se armó de valor y se acercó a la mujer. A medida que se acercaba, su corazón latía incesante. Estaba segura de que el encuentro podría cambiar no solo la noche, sino también el destino de esa vida. ¿Pero qué diría? ¿Cómo tocaría su corazón? Una chispa de duda la atravesó y la miró a los ojos, preguntándose si habría un camino hacia el entendimiento y la conexión. Dios tiene algo para ti esta noche, le susurró en un impulso de fe. La mujer, con lágrimas surcando sus mejillas, respondió con un leve asentimiento. El aire se llenó de expectación. ¿Qué milagro estaba por desatarse? ¿Cómo se transformaría la vida de esa mujer? Solo los próximos momentos de este encuentro revelarán los planes divinos que aguardaban. María se sintió abrazada por la atmósfera cargada de emoción. La velada había sido un éxito, cada testimonio cobró vida y resonó como un himno de esperanza. Pero ahora, al mirar a esa mujer, su corazón se estremeció por la posibilidad de ser parte de algo aún más grande. ¿Cómo puede Dios tocar su vida esta noche?, se preguntó. Sin pensarlo dos veces, se sentó junto a la mujer y le tomó la mano. Mi nombre es María. Sé que estás aquí buscando algo y quiero que sepas que no estás sola. El dolor puede ser una carga pesada, pero juntos podemos compartirlo, dijo con voz suave. Las lágrimas de la mujer comenzaron a caer, y un susurro de esperanza emergía de su pecho. Yo perdí a mi esposo hace 6 meses. La mujer habló con dificultad, su voz quebrada por el dolor. María sintió como su corazón se partía al escuchar esas palabras. Me siento perdida. Mi vida no tiene sentido. No sé cómo seguir adelante. María apretó más fuerte su mano y recordó su propia lucha, el duelo que había enfrentado. Es completamente comprensible sentirte así. Pero yo también he estado en la oscuridad. La fe me levantó. Quiero que sepas que hay luz para ti aquí y ahora. La mujer la miró con ojos llenos de desesperanza, pero también con un destello de curiosidad. Déjame contarte de Diego, comenzó María, dejando fluir su historia. Habló del sufrimiento, de las oraciones, de la vigilia que organizó, y cómo Dios transformó su terror en alabanza. Ese milagro fue solo el principio. La vida continúa, y hay tanto amor y luz por descubrir a tu alrededor, aunque hoy no lo parezca. Las palabras de María se convertían en un bálsamo. La mujer escuchaba cada uno de sus relatos, y poco a poco, la chispa de esperanza comenzaba a nacer en su interior. ¿Crees que Dios podría tocar tu corazón también?, preguntó María, mirando profundamente en sus ojos. Creo que sí, respondió la mujer entre sollozos. Pero tengo miedo. Miedo de volver a perder. En ese instante María sintió una oleada de compasión. La vida está llena de cambios, pero Dios nunca se aleja. Él camina contigo en cada paso. Permítele llenar tu corazón de paz y sanación. A medida que las voces alrededor de ella seguían elevándose en un clamor de fe, María se arrodilló y oró con fervor. Señor, en este momento te pido que llenes el vacío en el corazón de esta mujer. Que sienta tu amor abrazándola, que las sombras se disipen con tu luz. Las lágrimas de la mujer brotaron, y mientras María oraba, la atmósfera pareció cambiar. Una paz pesada comenzó a llenar el espacio. Otros sintieron el mover del espíritu y se unieron en oración, formando un círculo sagrado alrededor de ellas. La mujer fue rodeada por esa comunidad, cada uno elevando su fe y esperanza al cielo. Hoy dejas ir el peso que llevas, le dijo María. Hoy comenzamos a construir una nueva historia. Una donde el dolor se transforma en fuerza. Con un profundo suspiro, la mujer asintió. Allí, en la presencia de la comunidad, finalmente tomó el primer paso hacia la sanación, sintiendo la luz de Dios entrar en su vida. Los murmullos de fe resonaban y María, sintiendo el calor del amor colectivo, levantó su mirada al cielo.
La transformación no solo había tocado a la mujer, todos sentían que habían sido parte de un milagro. El mural se convirtió en un símbolo no solo de los testimonios que plasmaban, sino de un nuevo movimiento de liberación y sanación. Al terminar la noche, el brillo de las estrellas pareció resplandecer más que nunca. María sonrió sintiendo que cada paso dado era un eco de su fe, cada historia un ladrillo en el camino hacia la luz. Hoy había sido solo el comienzo. Mientras la comunidad se dispersaba, con corazones llenos de esperanza y promesas de futuros encuentros, María sabía que Dios estaba orquestando algo grandioso. La verdadera revelación de su comunidad apenas comenzaba a florecer. Es un nuevo amanecer, pensó mientras observaba el cielo, vislumbrando las infinitas posibilidades que Dios les tenía reservadas. Era el momento de actuar, de seguir compartiendo la luz. La historia de ellos no había terminado, en realidad, apenas empezaba. Ahora, a hermanos y hermanas en la fe, este es el momento de actuar. Necesitas suscribirte ahora a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas de fe. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo que llevará este mensaje de esperanza a otros. Comenta tus reacciones y testimonios sobre este final, porque tu voz es importante. Y comparte instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta manifestación de amor y luz. No esperes ni un segundo más para hacer brillar tu luz y apoyar esta maravillosa obra de Dios.